¿Ya estamos listos? Póngale como título a esa enseñanza, la llenura del Espíritu Santo, parte 4. Vamos a entrar a la parte 4. La llenura del Espíritu Santo, parte 4. Mire, los creyentes en Jesucristo somos cartas abiertas para que el mundo nos pueda leer. Antes de que el mundo lea la palabra de Dios, tiene que leer a los cristianos, leer la vida de los cristianos. Ahora, ¿qué implica ser hijo de Dios? Hay un dicho popular que dice, de tal palo, tal astilla, refiriéndose a que un hijo, si es su hijo, ¿se parece a quién? Se parece al padre, se parece a su papá, ¿verdad? O hijo de tigre, pintito, tiene que tener rasgos muy parecidos a su padre. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, ¿a quién debe usted de parecerse? Indudablemente debe de parecerse a su padre, que es Cristo. Allí en Mateo 5:44, fíjense lo que dice aquí Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense lo que dice, que hace salir su sol, ¿solamente sobre los buenos o sobre los malos también? Sobre los malos también, sobre buenos y sobre malos. Entonces dice, amen a los que los aborrecen, a quienes los maldicen, porque así como su Padre tiene misericordia para con los buenos y con los malos, ustedes también, si verdaderamente son de la astilla de Dios, deben de comportarse como su Padre. De otra manera, quién sabe si lo sean. Fíjense, hay una parte aquí mismo en Mateo 7:21, dale vuelta, donde dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense algo muy importante. Pablo dijo que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seríamos salvos. Pero aquí hay gente que lo está confesando, incluso que está manifestando dones del Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. A ver, aparece una aparente discrepancia. Pablo dice que con confesar al Señor seremos salvos, pero aquí Jesús está diciendo que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y fíjense, dicen ellos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de ¿qué? Obradores de maldad. Pero Pablo dice en Romanos 19 que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seríamos salvos. Miren, en el griego hay 7 palabras para confesar. Por eso es muy importante que los predicadores, los pastores, tengan un entendimiento y un conocimiento básico de las lenguas bíblicas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, mucha gente piensa que el Antiguo Testamento se escribió en un contexto como el de nosotros, pero el Antiguo Testamento viene de una traducción. Por ejemplo, el hebreo antiguo, hay 3 hebreos, el paleohebreo, el hebreo aramizado, y luego está el hebreo masorético, que cambia muchísimo. Ahora, en el idioma griego hay 7 palabras para confesar. En el español solamente hay una. De las 7 palabras que hay, por ejemplo, una que se traduce ahí en la Biblia es lego, que se traduce confesar con la lengua. Hay muchos que se dicen ser cristianos, que dicen que Jesús es su Señor, pero solamente es de ¿qué? Solamente es de lengua. Hay otra que se traduce para confesar y es apócrino. Y esto es confesar en un tribunal o confesar en un juicio. Y la otra es martureo, de donde viene mártir, que significa confesar con tu vida. Y la otra es homologueo, que significa confesar a Dios con tu estilo de vida. Ahora,
Confesar aquí en el griego no es lego, no es lengua. Es que nosotros confesamos a Dios con el estilo de vida que estamos llevando. Revela si Jesucristo es nuestro Señor o no lo es. Un verdadero cristiano no se conoce por la lengua ni por los dones, porque aquí vimos que echaban fuera demonios, profetizaban. No se conoce ni por la lengua ni por los dones, sino porque tanto se parece a su Padre Celestial, que tanto manifiesta el carácter de Cristo en su vida, y no por los dones que tenga. Amén. Jesús dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus dones los conocerás. Por lo bonito que predicas los conocerás. ¿O por qué? No, por sus dones. Hay una historia de una niña que vendía manzanas. Era una niña ciega y vendía sus manzanitas. Y de pronto un cristiano de esos apurados que ya se le hacía tarde para el servicio pasó corriendo y le tumbó las manzanas. Y ya le dijo, ¿sabes qué? Perdóname. Y le juntó sus manzanas. Mira, te las voy a comprar todas. Y le dio dinero. Perdóname, discúlpame. Y se las pagó. Y la niña, que era cieguita, volteó y dijo, disculpe, ¿es usted Cristo? Fíjense, los frutos hablan mucho más que un sermón de 2 o 3 horas. Porque la gente ve a Cristo manifestado en nosotros. ¿Sí? Somos llamados a ser diferentes en medio de esta generación maligna y perversa. Pero a ser diferentes, no como aquella mujer que una vez vino y traía velo, la falda hasta por allá, no joyas, pálida. Y le dijo, oye, pero ¿por qué te vistes así? Es que el pastor nos dice que debemos ser diferentes. No confundan diferente, hermanos, con ridiculeces. Diferentes en la manifestación del carácter de Cristo en un mundo maligno y perverso, un mundo que no ama, un mundo que no es bondadoso, un mundo que no es amable. Una persona así se ve diferente al resto de los demás. Amén. Amén. Los dio muy serios, Miren, al apóstol Juan, a veces lo vemos en pinturas como un hombre recostado al pecho de Jesús, un hombre tierno, noble, el apóstol del amor. Puro amor, un hombre tierno. Así nos lo imaginamos, ¿verdad? Pero no es cierto. Él era un pescador con la piel burda, tostada, sus manos eran callosas, ¿verdad? De tanto pescar. Su forma de ser, ¿cómo era? Jesús los apodó los hijos del trueno. Nomás para que vea, este sí era mecha corta. Este sí, cuidado con que te metieras con él. Eran hombres fuertes, toscos, rudos en su manera de hablar. Cuidado con meterte con ellos porque eran mecha corta. No, más grave, hijos del trueno. Cuidado porque te metías con ellos y tronaban. Pero fíjense, este mecha corta, este hijo del trueno, al pasar de los años empezó a manifestar el carácter de Cristo en él. Y de ser el hijo del trueno, hoy ¿cómo lo conocemos? Como el apóstol del amor. Fíjense qué cambio. Y él escribió, fíjense, una vez dijo, no, pues si quieres oramos para que caiga fuego y consuma ese pueblo, Señor. Señor volteó, esos hijos del trueno estaban pero pesados, Aquí puede haber hijos del trueno que digan, no, pues fúndelo, Señor. Pero fíjense, en sus epístolas decía, hijos míos amados, Dios es amor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquel hijo del trueno que quería fundir una nación, escribió, si amamos a Dios, amemos también a nuestros hermanos. En una de sus epístolas, en 1 de Juan 3:2, dijo, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, hablando de Cristo. Y cualquiera que tiene esta esperanza, yo les hago una pregunta,
¿Cuántos viven con la esperanza de que un día veremos a Cristo cara a cara? ¿Y cuántos se gozan de saber que un día seremos como Él? Bueno, quien tiene esta esperanza, dice Juan, ¿qué hace? Se purifica como Él también es limpio. Pablo dijo algo muy parecido: llénense del Espíritu Santo. Juan lo dice de otra manera: purifíquense. Ahora, viene una pregunta: ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me purifico a mí mismo? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo le hago para purificarme? ¿Qué debo de purificar en mi vida? El sabio Salomón, en uno de sus proverbios, en el 4:23, dijo él: sobre toda cosa guardada, guarda tu cuenta bancaria. No, dijo, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué emana? La vida. Ahora yo les quiero hacer una pregunta: ¿qué es la vida? Todo lo de un hombre. Todo. Su inteligencia, sus emociones, sus pensamientos, su raciocinio, todo de él. Ahora, ¿de dónde emana todo? Del corazón. El problema hoy en día, que bajo nuestro contexto cultural hemos partido el corazón y decimos, piensa con la cabeza, pero no con el corazón. En la cultura judía no era así. El corazón revelaba todo lo que un hombre era. ¿Sí? Bajo la cultura judía, la emoción, y los sentimientos, y la inteligencia, y la razón, se expresaban a través de los sentimientos, porque el corazón es el centro de la vida y de la personalidad. De él emanan las palabras, las emociones, la personalidad. Por tanto, un hombre sabio sabe manejar su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Un hombre sabio es expresivo también, porque no podemos separar nuestra inteligencia de las emociones, porque somos un mismo ser. Así como no podemos separar nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestro ser es total. En Mateo 5:8, uno de los sermones más maravillosos que el Señor predicó en el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, o el sermón de la ética del reino, Jesús dijo algo tremendo. En todo este sermón es algo maravilloso. Pero dijo ahí en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otro pasaje homólogo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado se traduce por Macario. En el español no significa mucho. Por eso cuando hay un entendimiento en el idioma original y tú sabes bajo qué contexto se escribió, cobra un sentido tremendo. Macarios habla de una felicidad tremenda debido a una transformación radical en el creyente. Ahora viene una pregunta: ¿qué significa limpio de corazón? Otra pregunta: ¿hay personas limpias de corazón? Porque dice aquí, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Juan dijo, purifíquense, porque Él es puro. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo puedo yo llevar un corazón limpio y puro? Fíjense, cuando Cristo viene, ponga mucha atención en esto, nos muestra que el problema del pecado no es la acción, sino la intención. Y esto lo reveló en este sermón. No es la acción, sino es la intención. En el Antiguo Testamento, si yo mataba, violaba la ley y era culpable. Bajo la ética del reino, en este sermón que es la ética del reino, ya no es la acción, sino la intención de mi corazón lo que vuelve algo pecaminoso. Les voy a poner un ejemplo. En Mateo 5:25, ábralo por favor. Mateo 5:25, que está bajo el mismo contexto de la ética del reino, del sermón de la montaña. Jesús dijo, fíjense bien,
oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, fíjense bien, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo va al motor de la personalidad, va al corazón, va al centro, no a la acción, Él va al centro. Ahora, la ética del reino se fundamenta en la intención, no en el hecho. Por ejemplo, el adulterio para Jesús no se mide solamente en la acción, en la cama, pues para que lo entendamos mejor, sino que ya el pecado está atrás de la acción, en la intención. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo a una mujer y la codicio, mi corazón ya se vuelve impuro sin haber hecho el acto. Mi corazón se volvió ¿cómo? Impuro, sin llevarlo a la concepción. Ahora viene una pregunta: ¿cómo limpio mi corazón entonces? ¿Cómo limpio mi corazón? Y la respuesta es sencilla: con el amor, ágape. No eros ni fileo, sino ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios. Amar sin esperar nada a cambio. Romanos 13:8, Pablo dijo: no debáis nada a nadie, sino ámense los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, pongan mucha atención, ha cumplido la ley. ¿Cómo se cumple la ley? Amando al prójimo. ¿Pero por qué? Pablo lo explica. Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Pregunto yo, hermana Silvia, si usted ama a su prójimo, ¿usted le va a robar? Hermana Silvia, si lo ama, ¿usted le va a robar? No, y si le roba es porque no lo ama. ¿Sí? Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. El amor. Por ejemplo, no adulterarás. Si un hombre de verdad ama a su esposa, no va a andar codiciando otras mujeres. Un hombre que ve con deseo a otras mujeres es un hombre que no sabe amar. ¿Sí? Cuando se ama de verdad, se aprende a mirar a la persona que tú debes de mirar. Y esa persona es tu esposa. ¿Vamos bien? El amor construye hábitos. Si yo practico el amor, mi corazón, ¿qué le pasa? Se limpia. También Jesús dijo ahí mismo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable ¿de qué? De asesinato. No es la acción, sino la intención. Cuando yo me enojo con alguien, está sembrada la semilla del homicidio. ¿Por qué? Porque el enojo, si se deja progresar, está comprobado en la Biblia que el enojo lleva incluso a asesinar a la persona a la cual estás enojado tú. Y hay muchísimos ejemplos. ¿Por qué? Porque el enojo es la semilla del homicidio. Por eso Jesús no va a la acción, va a la intención que hay en el corazón. Y volvemos ahí a la aventuranza, dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que aman con amor ágape y cumplen la ley. ¿Qué ocurrirá con ellos? Porque ellos verán a Dios. Ahora, aquí se pierde en la traducción si no entendemos. Porque muchos dicen, ver a Dios quiere decir que los voy a ver cara a cara si limpio mi corazón. Lo que está diciendo aquí, hay dos palabras para traducir ver. Una es blepo. Los médicos usan una palabra que dice, te voy a hacer una blefaroplastía, que te van a operar los ojos. Blepo es ver con el sentido de la vista, es blepo. Pero hay otra traducción para ver en el griego, que es jorao. Y jorao no habla de ver con los ojos, sino que jorao habla de ver con la experiencia. Mire, déjase lo explico. Los griegos utilizaban jorao, por ejemplo. Un ciego se podía tomar una taza de café
y no veía. Pero él podía palparla y podía tomarla. Si él tomaba su café entraba en todo su ser. No lo veía, pero en la experiencia él podía sentirlo y percibirlo. Por lo tanto, cuando habla aquí que los de limpio corazón verán a Dios, no es blepo, es que es jorao. Y se traduce así: dichosos los de limpio corazón, porque ellos vivirán más a Dios. Experimentarán más la presencia de Dios. ¿Dónde? En sus vidas, en sus hogares, en su trabajo. Eso es experimentar a Dios en tu vida en general. Un corazón se limpia ejercitándonos con hábitos santos. Y Pablo nos dice, llénense del Espíritu Santo. Y mire, el jueves les expliqué 2 llenuras. A veces Dios nos llena, Él. Pero aquí, esta llenura del Espíritu Santo nos dice, quien la debe de iniciar no es Dios. ¿Quién es? Es el creyente. Yo debo de llenarme. Nadie me va a llenar. Yo tengo que propiciar esta llenura. Porque muchos dicen, ay, pastor, ponga sus manos sobre mí para que el Señor me llene. No, Pablo dice aquí, llénense ustedes constantemente del Espíritu Santo de Dios. A Timoteo le dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y muchos malinterpretan y dicen, ya ves, es malo hacer ejercicio. La Biblia dice que el ejercicio no sirve. No. Lo que está diciendo es que entre más haga ejercicio yo, no me voy a volver santo. ¿Sí me explico? El ejercicio corporal no sirve para volverme santo, sirve para estar más sano. ¿O no, hermano Jorge? ¿O usted cuando hace peso se vuelve más santo? Entre más levante, no, ¿verdad? No sirve el gimnasio para hacernos santos. Pero el ejercicio para la piedad, ¿qué? ¿Sirve o no sirve? Claro, sirve para volvernos santos. Y la palabra ahí, ejercítate, es una palabra griega que es gumnus, de donde viene gimnasio. Y gimnasio significa desnudo. ¿Por qué? Porque nuevamente en la cultura griega, cuando 2 participantes iban a competir, competían sin ropa. Por eso cuando usted ve en los libros a los griegos, ve muchos encuerados, ¿no? Estatuas y está el griego sin ropa. Oye, ¿por qué esta gente? Oye, pues tápale. Bueno, porque en la cultura griega ellos peleaban sin ropa. Entonces, gumno significa despojarte de qué? De la ropa. ¿Para qué creen que se quitaban toda la ropa? Pues para pelear más a gusto. ¿Significa que pelearan como yo así? Con corbata, con el saco y otro vino acá ejercitado. No, pues me ganan. Pero habla ¿qué? De entrenarte con el propósito de hacerte ¿qué? Más santo. Pero para eso debemos despojarnos de lo que nos estorba. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que nos está estorbando? Para seguir avanzando con el Señor. Porque antes de ejercitarnos debemos ¿qué? De despojarnos. Y el autor de Hebreos nos lo dijo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor gran nube de testigos, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójense. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, la carrera. Otra versión dice, todas estas personas que están a nuestro alrededor son testigos. Por eso debemos dejar al lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera, dice ahí. La vida es una carrera de resistencia. ¿Quién sabe un poquito sobre atletismo? ¿Sí saben que hay corredores de velocidad y de resistencia? Los de velocidad, ¿cómo tienen el cuerpo? Son unos tronconones así bien fuertes y unas piernotas y en 100 metros, dicen, en su marca, listos fuera. Y 15 segundos corren. Son unas balas para correr. Pero hay otros, los de resistencia. ¿Cómo son los de resistencia? Son esos maratonistas flaquitos, están en un chorcito y en 4 horas llegan ya corriendo. ¿Qué pasa si el velocista, que no es su disciplina, quiere correr
una maratón de 42 kilómetros, cuando él está acostumbrado a correr 100 metros. Si él se quiere aventar 42 kilómetros a esa velocidad, ¿qué le va a pasar? Ahora, Pablo compara la vida cristiana no con una carrera de velocidad, sino con una carrera ¿de qué? De resistencia. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Muchos cristianos parecen velocistas. Inician su vida cristiana, se convierten y parecen Martín Lutero en su mero fuego. Quieren hasta pegar las 90 tesis de él, ¿verdad? Tremendo, todos los días a los servicios, no faltan, predican, pero pasa el tiempo y ya ni los ves. ¿Qué pasó con ellos? Se equivocaron. No era de velocidad. ¿De qué era? De resistencia. Para aguantar de aquí hasta que el Señor vuelva nuevamente. Ahora yo pregunto, ¿qué hábitos nos estorban para correr, para llegar? Déjenme decirle algo, hermanos. Si tú ves pornografía, muy seguramente tus pensamientos no son rectos, no son correctos. Ahí en 2 de Samuel 11, tenemos un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Escribió la mayoría de los cánticos, de los salmos. Un gran gigante espiritual. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo un hombre que escribió tantos cánticos a Dios, que derribó a un gigante por su confianza en Dios, cómo pudo volverse un adúltero y un asesino? La respuesta es muy sencilla: no cuidó su corazón. Y aquí hay un principio bien importante. Si usted no cuida su corazón, por más fiel que actualmente esté el Señor, por más sólido que esté a Dios, si usted no cuida su corazón, usted se va a caer, como David. Fíjense, el Señor les había dicho que no tomaran muchas mujeres a los reyes, porque esas mujeres desviarían su corazón. Pero David hizo lo contrario. Dice ahí en 2 de Samuel 5:13, no lo abra, dice: y tomó David más concubinas y más mujeres de Jerusalén. Fíjense cómo la concupiscencia lo volvió insensible en su manera de pensar. Y déjeme decirle algo, estamos viviendo en una cultura que nos está insensibilizando mucho. Nos asustamos de, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto asesinato, tanta matanza? Y mire, yo veo que los padres les compran sus videojuegos y ustedes mismos les compran un videojuego que tiene una pistola y se ve tan real cuando disparan que hasta disparas, el cráneo se abre, la sangre brota y luego nos preguntamos, pero ¿por qué estamos experimentando estos tiempos tan difíciles cuando nosotros como padres hemos cooperado para insensibilizar la conciencia de nuestros hijos? Nosotros mismos fuimos y les compramos eso para insensibilizarlos. El día de hoy vemos escenas sexuales enfrente de nuestros hijos. Pues es normal, pues todas las películas tienen. ¿Se han fijado que actualmente, y es lo que a veces con mi esposo y yo platicamos, mira esta película, toda está bonita para verla con los niños, pero ¿para qué le pusieron esa escena ahí? Ni se necesita esa escena ahí. Y no la puedes ver con tus hijos, porque está excelente. Pero esa parte la arruina. Ahora, vivimos en una sociedad que ha permitido las imágenes sexuales y muchos los ven normales. Muchos los ven normales. Las novelas, la mayoría tiene sexualidad dentro de las novelas. No me diga que no. La mayoría tienen imágenes sexuales, son imágenes sexuales completamente. Y este fue un problema que David tuvo. El segundo problema que David tuvo fue una relajación espiritual. ¿Dónde debería estar David? ¿Dónde debería estar David? Mire, las guerras en el Antiguo Testamento no son como las de nosotros. Por ejemplo, actualmente si el presidente de Estados Unidos va a hacer una guerra, ¿dónde se queda él? Él se queda en la Casa Blanca, con su cafecito.
vamos bien, vamos bien. No, 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 no. En el Antiguo Testamento, el rey es el que debería de ir en la punta, enfrente, poniendo la muestra como el rey. Ojalá fuera así hoy, ¿verdad? Ahí anduviera Donald Trump en la punta, ¿verdad? Dando balazos por todas partes, ¿verdad? Pero no es así, pero así era. Él debería de estar en cualquier combate al pie de la guerra, en la punta de la guerra. ¿Sabe lo que es ser emérito? Por ejemplo, tenemos un papa emérito. ¿Qué significa emérito? Emérito significa que es un servidor ya retirado, pero que aún sigue teniendo ciertos beneficios dentro del lugar donde ejercía funciones. Ahora, déjeme decirle que hay muchos cristianos que ya se han vuelto eméritos. Ya son eméritos. ¿Qué es eso? Funcionaron alguna vez, pero ya les dieron el cargo de cristianos eméritos. ¿Sí? El hermano Pablo Hunter decía, yo me voy a jubilar el día que el diablo se jubile. O sea, nunca. El hermano ya se murió. Ahora sí ya se jubiló. ¿Dónde debería estar David entonces? En la guerra. ¿Dónde deberían estar muchos cristianos hoy en día? ¿Dónde deberían estar muchos creyentes hoy en día? En el día del Señor. ¿Dónde celebramos el día del Señor? Aquí. Y mi pregunta es, ¿dónde están los demás? Yo sé que a veces es permitido que una persona se ausente por una urgencia médica, una enfermedad. Pero una cosa es una urgencia médica y otra cosa es tener el hábito de ausentarte constantemente. Amén. Mire, abra Timoteo, primera de Timoteo 4:9. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. ¿Qué es la vida cristiana? Trabajo y sufrimiento. Mire, el hecho de que yo tenga un don del Espíritu Santo no significa que no me va a costar trabajo, esfuerzo, sufrimiento, práctica. Como los viernes los jóvenes de la alabanza vienen, se esfuerzan, tocan. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana requiere de echarle ganas, requiere de esfuerzo para que la obra pueda ser edificada y pueda seguir creciendo en todos los sentidos. Dice, aconteció, ahí en 2 Samuel 11, al año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén, o sea, en su casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que David se levantó de su lecho, estaba dormido el soldado, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio, fíjense, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, fíjense bien, aquella es Betsabé, hija de Elam. Y le dice el siervo, mujer, fíjense, mujer de Urías, Eteo. Pero él lo ignoró. ¿Qué dijo? Tráiganmela. Tráiganmela. Él ya había corrompido, ¿qué? Sus ojos. Él ya había adulterado, ¿dónde? En su corazón. Solamente faltó que cometer el acto. ¿Sí? Pero ya estaba el pecado, ¿dónde? En su corazón. Mire, Satanás no nos llena de odio contra Dios. Simplemente hace que nos olvidemos que Él está ahí. ¿Qué hacemos cuando aparece una escena inmoral? Hoy en la televisión, y de repente. Pero nadie se acuerda de Dios. Eso es lo que es el diablo. Olvidarte, hacerte creer que Dios está muy lejano. Y es donde entra el engaño del diablo. Ahora, veamos las consecuencias de no estar donde se debe estar y de ver lo que no se debe de ver. Si no cortamos un hábito pecaminoso, nos va a llevar a la ruina como David. Si tú ves películas con contenido sexual, aguas, porque de ahí se brinca la pornografía. Si ves pornografía, aguas, de ahí se brinca el adulterio. Si eres adúltero, aguas, de ahí se brinca la homosexualidad.
Me acuerdo del potrillo de Alejandro Fernández, un hombre mujeriego, 20 mujeres, y ahorita lo ves bien, es una mujer bien hecha, o sea, amanerado y con hombres. Y soy ese hombre macho mexicano, hijo de Chente Fernández. O sea, es que el pecado va avanzando y cada día se vuelve más y más y más perverso. Inicia en una imagen y termina en perversiones completamente. Evoluciona. ¿Qué hábitos te pueden hacer caer? Mire, el juicio de Dios vino sobre David y el primer juicio fue la muerte de su hijo. Su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amón. Amnón fue asesinado por Absalón. Absalón odió a David por su baja moral. Incluso hasta el abuelo de Betsabé se unió a la rebelión con Absalón. Estaba enojado de haber dicho, ¿cómo Porque David ya era un hombre grande. Cuando tomó a Betsabé, ya era grande David. No era un muchacho de 18 años. Y Betsabé, dicen los comentaristas, que era una muchacha, una doncella, un joven. Entonces el abuelo vio que aunque era rey, pues ese viejo se llevó a su nieta y se unió con Absalón contra la rebelión. Fíjense todo lo que vino a la vida de David por no cuidar su corazón, por no limpiar su corazón. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo se siente usted después de ver una película esas de terror que degollan cabezas y de repente de monstruos? El otro día vimos una película que iba bien. Estaba bien la película, a excepción de una imagen de una señora muerta con la cabeza así fea. Y en la noche le digo a mi esposa, no vas a creer, pero traigo la imagen de la señora. No sepa qué o sea, nada que ver la película, pero le pusieron una imagen de una señora muerta ahí. Y yo, mira cosa, traigo la imagen. En la madrugada me levantaba al baño y traía la imagen de la señora. O sea, ¿por qué se queda ahí grabada? ¿Por qué? Por eso necesitamos tener cuidado de lo que vemos, de lo que hablamos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar todo lo honesto, todo lo amable y todo lo verdadero? En la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de meditar y leer. ¿Cómo se siente después de leer la Biblia, de meditar y deleitarse? ¿Cómo termina? Hasta tu fe aumenta, ¿verdad? Pues si David, no Señor, y andas con un temperamento diferente. Pero sales de ver a Anabel y sales así. ¿Por qué? Porque tus pensamientos se llenaron de eso. Yo sé que aquí hay cristianos que no ven esas cosas diabólicas, ¿verdad? No ven esas cosas. Fíjense, Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Viene una pregunta, ¿cómo se anda en el Espíritu? ¿Cómo se anda en el Espíritu? Es una buena pregunta. ¿Cómo se anda en el Espíritu? La respuesta es obvia, no satisfaciendo la carne. Muy sencilla, así se anda en el Espíritu. Fíjense, el pasaje que les leí, donde el Señor dijo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, satisfacer la carne es dejarte llevar por los deseos naturales. Y andar en el Espíritu es simplemente no complacer los deseos de la carne. Por ejemplo, tener hambre y saciarla, ¿es bueno o malo? Es bueno. Saciar tu hambre es bueno. Pero les voy a poner el siguiente ejemplo. Usted ya está satisfecho, ya comió pero bien. Ya hasta le llegó el mal del puerco, dicen, ¿verdad? Ya está ya está con sueñito. Ya se llenó completamente bien. Pero llego yo con un pan de elote, humeante, rico, ¿verdad? Usted ya se llenó. Y un vasito de leche, un cafecito y el pan está ahí.
¿La carne qué le dice? La carne ya está salivando. La carne ya está temblando. Además, ya en su mente usted ya lo está visualizando, que ya el sabor, ya lo está percibiendo. Y hasta tembloroso se pone. Ya se llenó, ya no tiene hambre. Es un deseo carnal que está brotando. Ahora, ¿cómo yo ando en el espíritu? Diciéndole, no, gracias. ¿Qué es más fácil? ¿Satisfacer a la carne o andar en el espíritu? Satisfacer a la carne, porque por naturaleza, dijo Pablo, hay una ley en mis miembros que me jala al hacer el pecado. Pero hay una ley en mi mente que me dice, no, 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 y ahí está la batalla. Ahora, ¿cómo ando en el espíritu? Cuando le hago caso al que me dice que no, aunque me esté derritiendo, yo digo que no. Y eso es andar en el espíritu. O sea, andar en el espíritu no va a ser algo agradable, porque la carne por naturaleza se quiere echar el pedazo de pan. Y si es posible, 2, 3, 4. La carne no se llena. ¿Vamos bien? Igual, imagínense que un día Pedro se pelea con Salvador. Se enojan los dos, ¿verdad? Tu naturaleza carnal, ¿qué pide? Pelearte con él. ¿O te enteraste que Salvador dijo algo malo de ti? Se llega el domingo en la iglesia y ahora sí, Salvador, me la vas a pagar. ¿Cómo es posible que dijiste que no te gustó mi corte de cabello? Y llegas enojado, ¿verdad? Pero de repente el Espíritu Santo, la ley que vive dentro de ti, dice, ama a tus enemigos. Y llegas y te paras. ¿La carne qué quiere? Venganza. La carne quiere no volverlo a ver. Pero hay una ley que te dice, ama, ama, ama. Y tú dices, voy a ir en contra de todo este deseo porque yo soy un hijo de Dios. Y los saludo, Salvador. Dios te bendiga, hermano. Te amo en el amor de Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Porque no estás satisfaciendo ese deseo caído. Los veo serios, ¿eh? ¿Sí están bien? Los veo serios. Duras esta palabra, dicen algunos, ¿verdad? Está muy difícil esto. Fíjense que la Biblia habla de 3 personas. El hombre natural, que es el que no conoce a Dios. Del cristiano carnal. Como dice el pastor Chuy, no debería de haber cristianos carnales. Debería de haber cristianos y punto. Y luego viene el cristiano espiritual. Por eso Pablo dijo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. También dijo él, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí la palabra manifiesta significa faneros, que significa brillantes. O sea, que las obras de la carne brillan, se perciben a 10 kilómetros de distancia. Son muy palpables, son muy obvias. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pablo dijo, adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? ¿Nadie sabe qué es el adulterio? Es tener intimidad sexual con alguien que no es tu esposa. Eso es el adulterio. Luego viene fornicación. La palabra que se traduce por fornicación es porneia, de donde viene prostituta, pero también viene pornografía. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano que practica la pornografía, pues no es cristiano. No es cristiano. Y luego viene impurezas, que significa inmundicia, del griego akadasis, que significa una herida que le brota pus. Esto habla de un corazón podrido. ¿Qué hace un corazón podrido? Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que habla groserías, que aún sigue hablando peladeces, echa vigas, es un corazón podrido. Se avienta chistes pelados, no es cristiano. Pero yo ya confesé con la boca, con la lengua, hermano, pero no lo has confesado con tu vida. Y la que te salva no es la de la lengua, es la de la vida.
si tu corazón todavía brota toda esa pudredumbre, es que no eres nacido de nuevo. Aunque te vistas como cristiano, aunque traigas Biblia, no eres cristiano porque de ese corazón aún sigue brotando pus. Amén. ¿Están bien? Y luego viene lascivia. ¿Qué es la lascivia? Otras traducciones es indecencia. Habla de un libertinaje desenfrenado. Son personas que, fíjense que hace poco, debido a que el mundo alimenta las lascivias, me ve que una persona afuera, Salvador, viendo los carros ahí, échale una. No vaya a ser que se roben mi Lincoln que tengo allá afuera. Fíjense, hace poco salió un libro que las personas les encantó ese libro, que se llamó 50 sombras de Grey, que hasta aún cristianos estuvieron comprándolo. Hasta la película de las sombras de Grey salió. Este libro y esta película es una perversión acerca de la sexualidad. Habla de un hombre que inventó técnicas sexuales mucho más fuertes para experimentar la sexualidad extrema. Tenían relaciones encima del hielo, golpeándose, flagelándose, cortándose. Y las mujeres, ¡ay, 50 sombras de Grey, qué hermoso! Esto es la lascivia, es la perversión sexual en la intimidad. Qué terrible, ¿verdad? Luego vienen celos, iras, contiendas. Tremendo. Fíjense que la carne es muy sentidita. Hay una parte que se llama disensiones. Disensiones se llama dijostasias. Y dijostasias significa apartarse, mantenerse separado de los demás. O sea, una disensión, hermanos, no es un pleito. Habla de un creyente que decide apartarse de los demás. Eso es una disensión. Pero significa dijostasia, de donde viene hipostasia, o donde viene éstasis venosa. Habla de un flujo que de repente se aparta de los demás. Eso es disensión. Alguien que decide apartarse de los demás. La carne es muy sentida la carne, es un jarrito de Tonalá. Pero si andamos en el Espíritu estaremos siempre buscando la unión entre los hermanos. No somos perfectos, ninguna iglesia es perfecta. Todos tenemos cosas que son desagradables, porque todavía vivimos en una naturaleza caída. Pero si andamos en el Espíritu buscaremos que unirnos todos como hermanos, como creyentes. Termino, hermanos, con el fruto del Espíritu Santo que iba a hablar hoy, que es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad se traduce del griego restotes. Y restotes habla de excelencia en carácter o en presencia. Se refiere a la amabilidad en acción. Habla de una disposición dulce, ternura al lidiar con otros, benevolencia y amabilidad. O sea, la palabra describe tratar bien, con paciencia, con ternura y con benignidad a las personas que no las aguantamos. Una simple definición. Este fruto revela que el Espíritu Santo ha pulido nuestro carácter tosco y burdo que teníamos. Y la amabilidad tiene dos expresiones. Una es en palabra y otra es en acciones, en hechos. Un hombre que es benigno es un hombre muy amable. Amable con todos. No entra por la puerta sin saludar a nadie, no, es muy amable. Bueno, antes de entrar al servicio, no va a saludar cuando ya estamos predicando, ¿eh? Pero es un hombre que es amable. Se para, que saluda, ¿sí? Se toma el tiempo para saludar a las personas, pide las cosas por favor, da las gracias. Es una persona de excelente carácter. Hoy en día la amabilidad se ha perdido. La gente ya no pide las cosas por favor. Ya no da los buenos días, ya no saluda, ya no pide por favor, ya no da las gracias. Hicieron un experimento hace unos días en una cafetería para ver cuántas personas hacían tres cosas. Primero saludar, después hacer su pedido por favor y al final dar las gracias. Aunque no lo crean,
casi nadie lo hacía. 3 capuchinos, por favor, compa. Sí llegaban. Solo uno llegó. Hola, buenos días. ¿Me das un café? Por favor. Y al final, muchas gracias. Se ha perdido. La gente ya no es amable. Ahora, ¿este fruto de qué habla? De amabilidad. De pedir las cosas por favor, con amabilidad y de dar las gracias en todo momento. ¿Sí? Ya la gente ya no regala sonrisas, nada. Somos una generación que ha perdido esta benignidad. Pero también esta benignidad se expresa en hechos. Platíquenme el chiste, hermanos, porque no lo entendí. ¿Mande? ¿Se regala sonrisas, hermano? A ver. Regálenos una sonrisa, hermana, que vean que usted está contenta. Miren, ahora ya por último, Lucas 10:30 para terminar. La parábola del buen samaritano. Ya vimos que la amabilidad es en palabra, pero también en ¿qué? En hechos. Y mire, en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Muy seguramente iba a oficiar, ¿verdad?, un evento en el templo y a lo mejor lo vio medio muerto. Dijo, no, si está muerto y si lo toco ya no voy a poder oficiar lo que voy a hacer. Pero después viene un levita y dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también ¿qué hizo este? Pasó de largo. Es que había mucho que arriesgar. Miren, hermanos, dicen los comentaristas que ese lugar era muy peligroso. Tenías que pagar cuota para pasar por ahí, porque ahí estaban los asaltantes, pero pesados, hermanos. Era el México México antiguo. Pero peligroso era. Aparte se usaban emboscadas. Fingía uno estar muerto o estar golpeado para acercarse y ayudarlo. Y una vez que se acercaban, los maleantes salían de los montes y los agarraban ahí. A lo mejor dijo el levita, no, es una emboscada, vámonos. No pensó en él. Pero fíjense, pero un samaritano que iba caminando, vino cerca de él y viéndole, fíjense bien, viéndole, fue movido a misericordia. Fíjense, fue movido a misericordia. El primer levita, el sacerdote se fue, el levita se fue. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es muy palpable. Mire, que el levita y el sacerdote dijeron, ¿qué nos pasará si lo ayudamos? Si lo agarro me contamino. No. El levita dijo, no, si me paro, me asaltan. Pero el samaritano no dijo, ¿qué me pasará a mí? Él dijo, ¿qué le va a pasar a él si yo no lo ayudo? Imagínense que un día el hermano Faustino está en una necesidad extrema. No tiene ni para comer frijoles. De manera hipotética estoy hablando. Y de repente decimos, oye hermano, vamos a levantar una ofrenda por el hermano porque pues, no tiene para comer. Fíjense que necesita pues, $200 para poder comer. El samaritano y el levita va a decir, ¿qué me pasa si le doy 20? O sea, ¿qué me pasa a mí si le doy 20? El que tiene benignidad dice, hermano, ¿qué le va a pasar a él si no consigue para comer? Y piensa de esa manera, diferente. ¿Qué le va a pasar a él? No qué me va a pasar a mí si me despojo. Y suple esa necesidad. Esa es la benignidad. Y fíjense, dice que fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que amabilidad sin misericordia es hipocresía. ¿Por qué? Porque mire, los testigos de Jehová son bien amables. Son bien amables. Y por esa razón tienen muchas personas que vienen a sus iglesias, porque son amables. Y la amabilidad debe de manifestarse en palabras, en hechos, en los gestos, en nuestras palabras.
Pero si esa benignidad solamente llega ahí y no llega a la misericordia, es hipocresía solamente. Porque si yo soy muy amable con la hermana María, muy amable, hermana, te quiero en el amor del Señor, pero yo la veo que tiene una necesidad y yo pudiéndola ayudar, yo no la ayudo, yo soy un hipócrita. Esa es la benignidad. Necesitamos ser benignos en palabras, pero esa benignidad debe de llegar a los hechos. De otra manera, la benignidad se queda completamente corta. Y termino con una historia que estaba leyendo de un pastor que iba al freeway y encontró una señora con sus 3 bebés con una llanta ponchada y la señora temblando de nervios. Y él pasó y venía a la iglesia, es el pastor, imagínense. Y dijo, ay, si me paro voy a llegar tarde. O sea, yo voy a perder. Pero dijo, ¿pero qué le va a pasar a ella? Está en medio del freeway, pasa un tráiler y la va a despedazar. Dice que se paró rápido, llegó, cambió la llanta y la ayudó. Se despidieron. Y estaba la alabanza y el tiempo de los testimonios. Y una señora levantó la mano atrás. Yo quiero dar un testimonio. Fíjese que se me ponchó la llanta. Fue a ese día por primera vez a la congregación del pastor. Quiero dar un testimonio. Fíjense que me pasó esto y estaba orando, dice. Y Dios me contestó la oración, dice, a través de un hombre con mucha bondad. Y era el pastor que estaba en esa iglesia. Fíjense nomás, por eso dijo el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos experimentarán a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra, Señor. Por este tiempo de tu palabra, que hemos estado creciendo y siendo ministrados en ella. Tu bendita palabra siempre nos va a transformar, nos va a guiar, nos va a fortalecer y nos va a dar una mayor convicción, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Porque no es por palabras que se demuestra que yo soy un creyente, sino por los hechos, por mi vida. ¿Por qué tanto manifiesto el carácter de Cristo? Yo te pido, Señor, que nos hagas amables, benignos, unos con otros. Que así como el apóstol Juan, Señor, llevó una conversión de ser un hombre rudo, tosco, sin amor, se llenó tanto del Espíritu, se ejercitó tanto en la piedad, que hoy lo conocemos como el apóstol del amor. Forma nuestro carácter, quita nuestras imperfecciones. Te lo pedimos, mi Dios, llénanos cada día más de tu bendito Espíritu Santo y haznos benignos, unos con otros en amor. Que tengamos misericordia, Señor, y que seamos movidos a misericordia por las necesidades de unos con otros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por haber venido.